Hola, buen día. Le vamos a pedir si se pueden ubicar. Sabemos que los inicios a la mañana cuestan un poquito, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque hoy tenemos una agenda muy completa y en todos los paneles vamos a tener que ser muy estrictos con los horarios. Ahora vamos a comenzar con el primer panel, el alcohol y las drogas en los jóvenes. Después vamos a pasar a un panel de la visión empresaria. Vamos a seguir con educación. Tenemos un almuerzo de trabajo. Después vamos a charlar sobre transparencia internacional. Un panel muy rico en todo lo que tiene que ver con coyuntura, temas políticos, temas económicos, la situación en nuestro vecino país Brasil y qué es lo que nos espera en cuanto a energía. A las 18:15 en punto va a estar el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, que viene exclusivamente para el evento y llega a 18:15 y tiene que partir a las 19 horas. Entonces ahí no tenemos margen para cambiar horarios. Y posteriormente, a las 19, nos va a acompañar el señor gobernador de la provincia de Córdoba, quien va a ayudarnos en el cierre de esta 37ª convención. En honor a todos los presentes y por el respeto a ustedes, y tenemos que ser estrictos con los horarios, Diego, ¿podemos comenzar con el panel? Gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que se hayan recuperado del cóctel de anoche, lo suficiente. Tengo el gusto de introducir este panel, donde vamos a tocar una problemática que creo que nos afecta a todos como sociedad y en nuestras familias, ¿verdad? Nos están acompañando el doctor Carlos Damín, que es médico y doctor en medicina, especialista en toxicología. Es profesor titular de toxicología de la Universidad de Buenos Aires, jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Es integrante de la Red Científica Internacional de Naciones Unidas para el tema drogas y presidente de Fundartox, de la cual vamos a hablar más adelante. Y a mi derecha se encuentra el juez federal Sergio Gabriel Torres, abogado de la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Derechos Humanos en UK, es especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista nacional avanzado en lucha contra el narcotráfico de CEDRONAR, máster internacional en nuevos delitos penales, doctor en Ciencias Jurídicas, postdoctorado en Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la ULAM, ha sido fiscal federal, juez en lo criminal de instrucción y actualmente juez federal en lo criminal y correccional de la Capital Federal. Es además catedrático y profesor de grado en Derecho Penal en la UBA y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es director y profesor de posgrado en diplomado, especialización, maestría y doctorado, todos en el ámbito del derecho penal. Es además vicepresidente académico para Argentina del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal. Es profesor visitante, invitado, correspondiente y honoris causa en varias universidades de Argentina, España, México y Paraguay. Es integrante de comités académicos en varias instituciones públicas y privadas. Ha dictado conferencias ante el Consejo Permanente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, todas de organizaciones de Estados americanos, con sede en Washington, Estados Unidos, y en universidades de la Argentina, España, Italia, México, Uruguay, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Portugal, Israel, Finlandia, Estonia, Letonia, el Vaticano, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Brasil. Y además fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2013. Vamos a comenzar con el doctor Carlos Damín. Mientras tanto, como siempre, por favor, les agradecemos que nos vayan haciendo llegar las preguntas y acá las vamos a ir consolidando. Hola, buen día. Bueno, yo voy a pararme y voy a caminar, porque me es más fácil. En primer lugar, quiero agradecerle mucho al IAEF y particularmente a Diego Cazorla. La verdad que no es un ámbito frecuente para un médico así que para mí realmente es
todo un honor poder participar acá. Como buen docente, a mí me gusta caminar y mirar más de cerca a la gente. Voy a tratar de hacer un diagnóstico de situación que va a parecer por ahí un poco más dramático de entrada, porque la verdad que la situación de las sustancias en el país no es un tema simple, es un tema preocupante, pero no es solo preocupante acá, sino que lo es en la región y lo es en el mundo, es decir, no nos va peor que a otros países. Pero, y voy a terminar con algo que me parece que es posible porque creemos que esto tiene solución. Voy a empezar por dar 2 o 3 definiciones para que nos podamos poner de acuerdo en algunas cosas para hablar de igual manera. Perdón. Ahí. Hablamos de sustancias, normalmente la gente habla de drogas. El tema de drogas es un tema que prácticamente está dejando de ser usado. Yo integro un comité internacional de Naciones Unidas que por primera vez, fíjense, que casi 100 años de lucha contra el narcotráfico, casi 100 años que Naciones Unidas le dedicó, bueno, no tiene tanto tiempo, pero que Estados Unidos le declaró la guerra al narcotráfico, 100 años, tardaron 99 en crear un comité de expertos. El año pasado, por primera vez, Naciones Unidas convocó un comité de expertos que integramos alrededor de 25 científicos del mundo y que coordina la doctora Nora Volkow, que es la directora del NIDA, el Instituto de Drogas de Estados Unidos, para preguntarle qué hacer, porque hasta el momento siempre eran políticos los que se ocupaban del tema sustancias. Y ustedes vieron que cuando alguien tiene un problema cardíaco va al cardiólogo, cuando alguien tiene un problema neurológico va al neurólogo, pero cuando alguien tiene un problema de drogas opina hasta el encargado del edificio. Los políticos, la policía, los jueces, es un amigo el doctor Torres, pero fíjense que incluso cuando los jueces hablan de que hay que correr del ámbito penal el tema de las sustancias, son los jueces y los abogados los que lo dicen. Y Naciones Unidas acaba, en este comité científico que tienen, acaba de hacer varias recomendaciones. Una de ellas es decir, señores, el tema sustancias es un problema de salud y no de seguridad. Es un problema de salud, no es un problema de seguridad. Por lo tanto, tenemos que ubicarlo ahí. Y entonces este comité, otra de las recomendaciones que dice, señores, no hablemos más de drogas, porque cuando se habla de drogas, dejamos afuera todas las legales. Cuando la gente piensa en drogas, normalmente ¿en qué piensa? Cocaína, marihuana, éxtasis, ahora Superman. Pero no piensa en psicofármacos, no piensa en alcohol y no piensa en tabaco, porque esas no son drogas. Por lo tanto, nosotros pretendemos que se hable un poco más del tema sustancias, porque de esa manera probablemente vamos a poder empezar a dimensionar cuál es realmente el problema. El problema más grave que tenemos en nuestro país y en todo Occidente es con sustancias legales. Datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 6 millones de personas se mueren por año por enfermedades relacionadas al tabaco en todo el mundo. Alrededor de 5 millones de personas se mueren por enfermedades relacionadas al alcohol y 300.000 en todo el mundo se mueren por año por enfermedades relacionadas a sustancias ilegales. ¿Escucharon bien? 300.000 en todo el mundo por año por enfermedades relacionadas a sustancias ilegales. Esto es para dimensionar dónde estamos parados con el tema sustancias. Y hay muchos datos que son sorprendentes. Otro, por ejemplo, fíjense que en todo Occidente el 95% del presupuesto que se dedica en cualquier país occidental a lo que es el tema sustancias, el 95% se le dedica a luchar contra el narcotráfico y solo el 5% a prevenir los consumos. Es decir, que hace 100 años que estamos en la lucha contra el narcotráfico, fracasando. ¿Cómo le va a Estados Unidos? Nadie puede dudar que Estados Unidos hace una inversión millonaria en la lucha contra el narcotráfico.
Nadie puede dudar eso. Hola, hola, ahí está. ¿Cómo le va a Estados Unidos con el tema de drogas? Mal. Es el país más consumidor de sustancias ilegales de todo el mundo. Es decir, no es un problema argentino este. ¿Qué pasaría si dedicáramos la mitad del presupuesto a la lucha contra la oferta y la otra mitad a la lucha contra la demanda? ¿Qué pasaría si lográramos realmente reducir la demanda? Porque ustedes están acostumbrados a mirar publicidades, prensa gráfica, audiovisual, prende el televisor, publicidad todo el tiempo de alcohol, publicidad de medicamentos. Vamos a hablar de eso ahora. Pero no ven publicidades a favor de hábitos saludables. No hacemos publicidad de hábitos saludables y la única manera que vamos a poder intentar cambiar esta tendencia es tratando de reducir la demanda. Tratando de reducir la demanda de sustancias. Cuando nosotros hablamos de adicción, es frecuente escuchar hablar de adicción. Y la verdad es que muchas veces no somos justos hablando de adicción, porque adicción es del universo de los que consumimos algo, de los que consumimos cualquier cosa, medicamentos en forma indebida, algo de alcohol, fumamos o cualquiera ilegal. De ese universo solo el 5% depende de la sustancia. Ese es un adicto. El 75% del universo de los que consumimos algo usa. Y definimos el uso como que alguien consume una sustancia sin efectos evidentes. Por ejemplo, anoche en el cóctel alguien tomó un poquito de champán y no terminó ebrio por eso. Efectos evidentes. No quiere decir que después de una copa de champán podamos conducir un vehículo, no deberíamos. Pero eso es uso, no hay efectos evidentes, es uso. Cuando alguien consume una sustancia y tiene un efecto evidente, es abuso, que es alrededor del 22-24% del universo de consumidores. Y solo el 5% son dependientes. Fíjense que si nosotros hablamos de consumos problemáticos de sustancias, decimos que tienen que darse 3 condiciones claras para que haya un consumo problemático, si no, no va a ser problemático. El primero de todos, tiene que haber una sustancia. Si no hay una sustancia, no tenemos un consumo problemático. En nuestro país no hay heroína, no tenemos heroinómanos. Pero ahí vuelvo a repetir, nos hemos pasado la vida tratando de que no haya sustancias. Y uno trata de hacer memoria. ¿Y qué pasó en Estados Unidos cuando decidieron la ley seca? Le fue mal. Prohibieron el alcohol y le fue mal. ¿Por qué? Porque no solo aumentó el consumo de alcohol, sino que además aumentó la criminalidad. Todos nosotros debemos recordar alguna de las series de Elliot Ness, ¿sí? Persiguiendo al Capone por el tráfico del alcohol. ¿Y cómo les iba? Mal. Aumentaron los muertos por la criminalidad. Aumentó el consumo de alcohol y además para los toxicólogos aumentó porque además el alcohol se adulteraba. Aumentaron los intoxicados por metanol, hasta que volvieron a regular la venta de alcohol. Por lo tanto, tiene que haber una sustancia. ¿Creemos que es posible que deje de haber sustancias? No. A ver, hoy por hoy, después de alguna serie de algún químico loco dentro de un garage, haciendo sustancias, sabemos que hacer una sustancia sintética, cambiándole una mínima parte a la fórmula química es cuestión de un rato. Por lo tanto, para que el Estado incluya dentro del listado de sustancias prohibidas una sustancia, nos lleva meses, mientras que a un químico le lleva un rato, cambiar la fórmula y entonces esa ya no está prohibida. Es decir, las sustancias sintéticas vinieron para quedarse. Por lo tanto, seguir luchando solo contra las sustancias es seguir perdiendo mal la batalla, salvo que no nos interese hacer otra cosa. Lo segundo que tenemos que tener para que haya un problema por sustancias es una persona con capacidad de enfermarse. Y esto es importante también tenerlo claro. No todo el mundo se enferma. Es probable que alguno de ustedes alguna vez en la adolescencia probó un cigarrillo y no le gustó y es el día de hoy no fumó.
no fumó nunca. No fumó no porque no haya tenido posibilidad de probar un cigarrillo. No fumó porque no le gusta el humo, porque no le gustó. Hay gente que vieron que brinda con un poquito de champán y dice, no, a mí no me gusta. Yo tomo un poquito, no me gusta. Esa persona no va a ser nunca alcohólica. Es decir, se requiere tener algo para enfermarse. Hay una disponibilidad, una disposición genética y una psicológica para enfermarse también. No es que a la nena le pusieron algo en el boliche y entonces le hicieron adicta. No, eso no existe. Alguien puede probar una sustancia y entrar en una carrera o... Hoy leía un artículo a la mañana de un estudio que hizo una universidad y el 26% de los estudiantes secundarios de entre 15 y 17 años probó marihuana, el 26%, y el 8% consumió en la última semana. No quiere decir que todos vayan a ser drogones, término terrible. Y una de las recomendaciones del comité fue, en la primera recomendación de todos dice, por favor no discriminemos ni criminalicemos más al consumidor de sustancias. Una colega mía siempre del hospital dice, en el hospital no se atiende de igual manera a un asmático que viene todos los días de la semana que a un alcohólico que viene todos los días de la semana. Al asmático, si es pobre asmático, se lo atiende. Y el alcohólico es, otra vez vino este borracho. Esto lo tenemos instalado en la sociedad. El consumidor de sustancias es alguien discriminado, todo el tiempo es discriminado, de una u otra manera. En casa es frecuente cuando vienen familias a casa que uno dice, yo tengo 4 hijos, 3 me salieron bárbaros y 1 torcido. Ahora, si tuviera una enfermedad no diría lo mismo. Bueno, este es el tema. Esto es un problema de salud, no es un problema de seguridad. Es un problema de salud, pero tenemos que entenderlo también. Y por último, lo que tiene que darse para que haya enfermedad, además de sustancia y una persona con predisposición, es un contexto social que acompañe. ¿Y cómo nos va en nuestro contexto social? Mal, muy mal. Somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, después de Canadá y después de Chile. Consumimos 9.3 litros de alcohol puro por habitante y por año. ¿Escucharon? 9.3 y bajamos. En el 2010 consumíamos 9.8. Por eso bajamos del segundo lugar al tercero. Chile se mantuvo en 9.5 litros de alcohol puro por habitante y por año. Y consumimos medicamentos a granel. Cada uno de nosotros tiene... Y esto, por favor, no es un tema genérico, no me malinterpreten, pero cada uno de nosotros conoce en nuestro lugar de trabajo la dealer de medicamentos. Todos sabemos quién cerca nuestro tiene una Buscapina, un Sertal, un Ibuprofeno, un paracetamol, una loratadina, ahora que estamos en primavera. Todos sabemos quién es, ¿no? Los medicamentos no se convidan, no se piden prestados. Un medicamento no es una golosina. Un medicamento es una sustancia química que tiene efectos secundarios y adversos y que si es bueno para mí puede no serlo para mi compañero de trabajo. Por lo tanto, no se convidan medicamentos. ¿Y cómo nos va? Mal. El 102% de la población argentina está bajo los efectos de algún psicofármaco. ¿Psicofármaco cuáles son? Todas estas sustancias que uno toma para dormir, para la ansiedad, para la depresión. Y pedimos, vieron, tenemos una contractura y ay, no me das un cuartito de eso, y en realidad le pedimos a Nuestra Señora que lo sacó de la hermana, que lo sacó de la madre, que es a quien se lo daban, porque duermo mejor. El 7.2% de la población está bajo los efectos de algún psicofármaco. Por lo tanto, tenemos un consumo muy instalado en nuestra sociedad. ¿Y qué hacemos en los cumpleaños de 15 de nuestras hijas? Ponemos alcohol, porque si no ponemos alcohol, los compañeritos nos extorsionan y nos dicen que no van. Entonces, como me dijo una vez un papá, me dijo, mira, yo tengo una sola hija mujer, no le voy a arruinar el cumpleaños, yo voy a poner alcohol porque los amigos le dijeron que no van a venir si no hay alcohol.
y no le vamos a arruinar la fiesta a la nena de 15 años. Ahora, el alcohol está prohibido para menores de 18 años. No se le puede vender, no se le puede suministrar. Y encontramos padres que dicen, yo prefiero comprarle yo el alcohol porque sea bueno, porque si no los chicos vieron que toman cualquier cosa con el jugo. Entonces por eso tenemos las concentraciones que tenemos en los chicos en el hospital. Este sábado nos llegaron 3 menores, escuchen esto porque es grave, 3 menores de edad con cuadros de intoxicación por alcohol por encima de 4 gramos, es decir, todos entrando en el coma alcohólico, acompañados por una madre que había organizado una fiesta privada. Cuando la médica de guardia de mi hospital le dijo, señora, ¿cómo puede ser que usted me trae 3 menores de una fiesta privada donde usted estaba? Ella le contestó, es una fiesta privada, no tenemos por qué dar explicaciones, eran las 3 de la mañana, menores, a las 3 de la mañana, con cuadros de intoxicación en una fiesta traídos por una madre que era una de las organizadoras del evento. Entonces, ¿qué podemos esperar que ocurra con nuestros chicos si somos los padres los que organizamos las fiestas y les suministramos el alcohol? Es decir, que en el consumo de sustancias, este contexto social es absolutamente facilitador. Fíjense, los últimos datos oficiales que tenemos de Cedronar, con alguna otra encuesta que se terminó de completar el año pasado, incluso en colegios secundarios, realmente son todos datos muy llamativos. El 84% de los de los jóvenes de 18 a 24 años, ha consumido alcohol. Aún peor, el 42% de los de 12 a 17 en el último año. El 42%. El 17% de los jóvenes de 18 a 24 años ha usado marihuana, con estos datos que les decía de un trabajo hecho esta semana que pasó. El 26% ha probado en el último año marihuana. Fíjense acá, el 5% de la población de 25 a 34 años ha consumido psicofármacos sin prescripción médica. Sin prescripción médica. De esta manera, ¿no? Pasando, pidiendo. Y fíjense, baja con la edad. ¿Saben por qué baja después de los 35 años? Porque después de los 35 años todos tenemos un médico que nos hace la receta, después pasa a ser con prescripción. Por eso es el 7, acá entre los más de 50, es el 7.2%. Mire, les cuento una anécdota. Un amigo un día dijo, che, tendríamos que hacerle una medición al Río de la Plata. Ustedes saben que los medicamentos, las benzodiazepinas, se eliminan por orina. Uno las toma y se elimina por orina. Dijo, tendríamos que hacerle una medición al Río de la Plata a ver qué pasa. Y nos había ganado de mano la Universidad Nacional de La Plata porque ya había hecho el trabajo. No podían creer. Tenemos todos los peces del Río de la Plata medio dormidos, todos relajados. No se podía creer la concentración de benzodiazepinas, de psicofármacos que tiene el Río de la Plata por el número de prescripciones que hacemos. Es decir, que estamos realmente como sociedad en problemas. Pero, como yo les decía, podemos ser optimistas en tanto y en cuanto podemos empezar. Si hacemos un diagnóstico de situación adecuado, podemos empezar a hacer algún tipo de cambio. El mundo se ha dividido entre los que son abstencionistas o los que pretenden una reducción de riesgos y daños. Nosotros hemos estado enrolados siempre en la posición abstencionista y de hecho somos los únicos, seguramente el juez Torres va a hablar a continuación algo de esto, pero somos los únicos junto con Estados Unidos que tenemos penalizada la tenencia. Penalizada la tenencia. Y acá me voy a adelantar un minuto a él, tratando de marcar la diferencia para que se entienda, porque por ahí la prensa a veces dice, quieren despenalizar la marihuana, y esto en realidad es en sí mismo una barbaridad.
las sustancias se legalizan o se prohíben, no se despenalizan. Se despenalizan a los que pueden ser penalizados, perdón si digo alguna barbaridad desde lo jurídico, soy médico, pero digamos que es a las personas a quienes se puede despenalizar, no a las sustancias. Por lo tanto, la marihuana en nuestro país está prohibido y en Uruguay está regulada, está legalizada. Acá está prohibida. No es que Uruguay despenalizó la marihuana, la legalizó, es otra cosa. El alcohol en nuestro país está legalizado, regulado. En los países árabes está prohibido, no está penalizado. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Digo esto porque cuando se habla de despenalizar, estamos en una discusión vieja en el mundo. Nosotros estamos acá todavía viendo si vamos a despenalizar la tenencia, cuando el mundo está viendo si regula las sustancias. Despenalizar la tenencia, solo Estados Unidos y nosotros, no queda más nadie en el mundo occidental con tenencia penalizada. En nuestro país seguimos metiendo presos, o por lo menos eso dice la ley que tenemos que hacer, y procesando penalmente a chicos con un porro de marihuana. Mientras que Europa, básicamente, muchos países de América, lo que hacen es intentar reducir riesgos y daños. Y esto para los médicos debería ser natural. Cuando uno trata de hacer prevención, trata de convencer a alguien para que no consuma una sustancia y no lo logra, lo que tiene que mínimamente intentar es de que esa persona no se enferme y no se muera. Por lo tanto, lo que se habla de las políticas de reducción de riesgos y daños es así como básico de salud. Si yo no logro que un fumador deje de fumar, que debería intentarlo siempre, lo que voy a intentar es de que no se muera de un cáncer de pulmón. Y cuando uno piensa en éxitos terapéuticos, en éxitos de reducción del consumo de sustancias, uno tiene que pensar que si uno logra que una persona esté un día entero sin fumar, eso es un éxito. Le ganamos al menos un día. No es un fracaso porque recayó al segundo. Las políticas de reducción de riesgos y daños se vieron claramente evidenciadas en lo que se denomina el caso portugués. Portugal, en el año 2001, despenalizó la tenencia para todas las sustancias y hoy por hoy en Portugal, si bien la heroína sigue estando prohibida, no se mete a nadie preso porque consuma heroína, porque está despenalizada la tenencia, pero además empezaron a aplicar políticas para intentar reducir los riesgos en aquellos que consumen. Es más fácil intentar que no se enfermen y que no se mueran que perseguirlos policialmente. Y además es mucho más barato porque estamos haciendo prevención. Por lo tanto, claramente lo que necesitamos son políticas de prevención y políticas de promoción de la salud. No promocionamos hábitos saludables y seguimos publicitando sustancias de abuso. Cuando los países han intentado comenzar con políticas de prevención, bajan los consumos y Portugal es el mejor caso, es el único país del mundo donde han logrado disminuir el número de consumidores y la cantidad consumida. El único, pero claramente no persiguiendo al consumidor. Formo parte de y que presido, una fundación que se ocupa del tema de la prevención. Estamos intentando introducir el tema de la prevención y el tema de los hábitos saludables dentro de las empresas y por supuesto en las escuelas. Y de ahí nos conocemos con Diego Cazorla. Fundartox lo que trabajamos es en talleres de prevención y formamos parte dentro de las empresas de lo que son, ustedes vieron que hay muchas empresas que empezaron con controles
de sustancias. Hay empresas, hay algunas que lo hacen desde hace muchísimo tiempo. Entiendo que hay gente de petroleras. Yo he trabajado con muchas petroleras y donde, sobre todo en algunos lugares de producción, es indispensable poder hacer controles. Y bueno, a partir de algunos problemas, como por ejemplo el accidente de ferroviario grande que tuvimos, empezaron a controlarse a los conductores de las formaciones de tren. Y ustedes vieron cómo esto se va expandiendo. Uno empieza a pensar entonces, bueno, ¿cómo puede ser que a la policía no se le hagan controles? Gente armada, y sabemos si no consumen alguna sustancia. Ustedes saben que los consumos de sustancias como la cocaína están muy metidas en nuestra sociedad. La gente tiene, dentro de su prejuicio, tiene idea de que el que consume cocaína va a tener un rotulito en la frente que uno se va a dar cuenta. Vemos que en los niveles altos de empresas, de instituciones, se consumen sustancias. Y la gente consume sustancias para subir y consume sustancias para bajar. Cuando andan muy ansiosos se toman algo para poder bajar. Es decir, que en los niveles ejecutivos tenemos altos consumos. Y lo vemos porque no solo lo vemos desde la institución, lo vemos desde el hospital, sino que está como muy metido. Y esto, de la única manera que lo podemos combatir es con promoción de hábitos saludables. Y por eso les decía que desde la Fundación no solo hacemos los talleres, sino que dentro de las empresas, intentamos instaurar, y de hecho tenemos un seminario que hacemos anualmente para empresas donde intentamos, con invitados alemanes, que normalmente son los que tienen, que fíjense que casualmente los alemanes están convencidos que hacen poca promoción de la salud dentro de las empresas, y probablemente para el resto del mundo los alemanes son uno de los líderes en promoción de la salud, tratando de mejorar la productividad. Bueno, de eso nos ocupamos un poco, y claramente el aspecto del consumo de sustancias en general y de medicamentos muchas veces en particular es uno de los temas que nos importan, y para eso tratamos. Por lo tanto, creo que es indispensable poder apuntar más a la promoción de hábitos saludables, es indispensable apuntar un poco más a la promoción de la salud y un poco menos a la criminalización, discriminación del consumidor de sustancias, y definitivamente estoy en desacuerdo con la persecución penal, que estoy seguro que el juez Torre va a aclarar mucho más. Bueno, muchas gracias. Perdón, doctor. Quería anunciarle que está por salir la excursión de los acompañantes. Simplemente eso. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? En primer lugar, quiero agradecer al IAEF por la invitación, a Diego Cazorla, el presidente, a todos ustedes por estar aquí ahora tempranito en la mañana, así que valoro muy especialmente la presencia de todos ustedes. Quiero saludar a mi esposa que me ha acompañado hoy en este viaje. Yo tengo que hablar mi idea es hablar en aspectos generales sobre narcotráfico, y después hacer una referencia a las políticas públicas. El narcotráfico es un delito que claramente afecta a los países. Los afecta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud, desde lo social, degrada desde lo social, desde la seguridad, afecta a la política. ¿Y por qué ocurre? Porque es un delito que tiene una particularidad que lo va a distinguir de cualquier otra problemática delictiva que hayamos conocido. Todos nosotros tenemos problemas de dinero, siempre. Lo tuvimos de chicos, teníamos que elegir qué golosina comprábamos. Cuando crecimos nos condicionó en algún caso los estudios, la posibilidad de viajar, los lugares de vacaciones. Todos nosotros contamos con dinero para llevar a nuestros chicos al colegio, para pagar los impuestos, los servicios. Es decir, el dinero y su carencia
precisamente es un parámetro de nuestra vida, ¿sí? Nosotros esperamos cobrar el sueldo, yo lo cobro creo que mañana, el último día hábil, y todos nosotros contamos con los sueldos a fin de mes. Ahora bien, esto que ocurre a todas las personas del mundo, en el caso del narcotráfico no se cumple. El narcotraficante es la única actividad que no tiene problemas de dinero. Es más, el único problema que tienen vinculado con el dinero es qué hacer con tanto dinero. Hay un montón de cifras sobre los PBI mundiales que bajarían si este dinero de circulación físico, obviamente no bancarizado, ingresara al circuito oficial y demás, pero no tengo tiempo para hablar de eso, pero sí quiero dejar marcado que es un problema, una actividad que no tiene problemas de dinero. Esto marca otra de sus características, que es la capacidad corruptora de este delito. Alguien que no tiene problemas de dinero corrompe todo su entorno, corrompe a la seguridad, corrompe lo social, corrompe la política, corrompe la economía. Es decir, el delito de la droga, precisamente por su volumen, es esencialmente corruptor de las sociedades. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, nosotros se decía históricamente que el narcotráfico era un delito transnacional. Esto significa que transcurría, como todo tráfico, más allá de una frontera. Esto llegó a una vieja división de delito de los países en productores, consumidores y países de tránsito. Hoy día esas categorías o se han diluido, los países no son solamente una cosa, son más de una cosa, y esto ha llevado obviamente a complejizar aún más este panorama. Se trata de un delito encadenado, es decir, son muchos delitos que están unidos como si fuera una cadena, son distintos eslabones que comienzan al momento de la tenencia de semillas, las plantaciones, el cultivo, la cosecha y después los distintos mecanismos de elaboración, los transportes, las comercializaciones, los almacenamientos y después bajar en la cadena de comercialización hasta llegar al consumidor. Después, si tenemos tiempo, hablamos un poquito puntualmente respecto a este último aspecto, que es el consumidor, ya que nosotros, en nuestro país, tenemos penalizado, y esto es un estándar internacional, desde el primer eslabón hasta el último. En realidad el último está fuera del estándar internacional, nosotros lo hemos incorporado, lo mantenemos, a pesar que la Corte ha resuelto ya en la causa Riola sobre su inconstitucionalidad, estamos hablando del artículo 14, segundo párrafo, que declara que afecta a la intimidad de las personas. Esto ha tenido un ida y vuelta muy interesante. Durante muchísimos años las distintas composiciones de la Corte han ido cambiando este criterio, estamos yendo y viniendo. El criterio que prima actualmente es de la inconstitucionalidad de esta tenencia para consumo. Es un delito que es oculto, es decir, como toda la cadena de tráfico es delictiva, es un delito que permanentemente transita en la oscuridad, hasta la venta al minoreo y hasta el propio consumo. Es decir, todo el proceso es un proceso de sombras. Esto obviamente dificulta las investigaciones y motiva una idea de cambio de paradigma en las investigaciones. Mucho se habla de la lucha contra la guerra, contra las drogas, que es una frase de los 70, en el que el bien jurídico protegido era la seguridad pública y no la salud, como dijo el doctor Damín. Y, claro, cada vez más vemos que estos procesos no se están cumpliendo.
Y ahora vamos a ver. Y yo dije hoy cambio de paradigma. ¿Y por qué hablo de cambio de paradigma? Porque ese delito oculto en un momento sale a la superficie. Y sale a la superficie con el lavado. Es decir, con la exteriorización del producto del tráfico de drogas. Y es ahí donde me parece que el trabajo que debiera hacerse, o que se está haciendo respecto del tráfico, debiera cambiarse y cambiar, o complementarse, por supuesto, modificando unos paradigmas de investigación y concentrar el esfuerzo, o los nuevos esfuerzos, en el lavado. Esto es porque, en definitiva, el tráfico de drogas es un negocio, de objeto ilícito, pero negocio al fin. Y si es negocio, porque tiene un producto que tiene la rentabilidad más alta en la historia de la humanidad. Creo que el último estudio que hay en Estados Unidos tiene una rentabilidad de casi del 4000%. Y si encima le sumamos a ello que es un producto que genera adicción, es como si alguno de ustedes trabajara en una empresa que produce latitas y la gente no pudiera parar de comprar latitas, sería fabuloso. Bueno, de esto estamos hablando. Es decir, además de eso, tiene un público cautivo. Nosotros hemos tenido en Argentina leyes desde siempre en materia de drogas. Desde el año, yo tengo aquí anotado, desde 1926, tenemos leyes que prohíben la producción sin autorización de alcaloides, tenemos leyes en el año 68, tenemos leyes en la década del 70 y tenemos una de la década del 90 que es la vigente actualmente. Yo no tengo mucho tiempo para hablar de esto. Si hay interés, después podemos hablar un poquito puntualmente de algún aspecto de la ley. Sí me gustaría contar, en el poco tiempo que tengo, una idea, un proyecto que nosotros estamos trabajando actualmente en el juzgado. Desde el año 2009 nosotros venimos estableciendo una idea de política de Estado en materia de narcotráfico. Y se los voy a explicar. Nosotros trabajamos o intentamos trabajar desde un análisis integral e interdisciplinario en la problemática del narcotráfico y adicciones, es decir, un análisis global de la oferta y de la demanda. Esto nos llevó, en el año 2009, nosotros juntamos en un solo juzgado todas las causas que había en ese momento en la Justicia Federal de Capital, lo que nos permitió tener una visión global del narcotráfico, un mapa global del narcotráfico en ese momento. A partir de ahí surgieron numerosas investigaciones, estamos hablando alrededor de 700 investigaciones, 700 causas, que se fueron conectando entre sí, hoy día este proceso se mantiene. Tenemos alrededor más de 450 personas elevadas a juicio, más de 300 y pico de condenas, se han secuestrado más de 10 millones de dosis de Paco, toneladas de marihuana, cocaína y sobre todo además armas, municiones, chalecos, etcétera, todo lo que rodea al narcotráfico, que se conoce como la narcocriminalidad. Y paralelamente, como complementaba hoy, se abrió una investigación de lavado, que hoy día podemos decir que es la causa de lavado con delito precedente narcotráfico más grande que tiene el país. Hay personas detenidas, se están realizando nuevos procedimientos e investigaciones en este sentido. Esto nos permitió, y esto es inédito, se trata de una prueba piloto, esto habitualmente no se hace, cada juzgado tiene sus propias causas, sin embargo, logramos unificar todas en un solo tribunal y nos permitió tener, como dije antes, una visión global de la problemática del narcotráfico en la capital federal. Pero paralelamente iniciamos también, desde el juzgado, un trabajo vinculado a la demanda. Nos contactamos con el doctor Damín, se creó una
cátedra libre e interdisciplinaria, es la primera en Latinoamérica, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde se capacitaron a multiplicadores con la idea de replicar todas las enseñanzas, siempre desde una visión integral, global, interdisciplinaria. También se analizó el PACO en cuanto a sus componentes. Nosotros hoy día podemos determinar, o podemos decir, a pesar que en otros lados ustedes van a escuchar otra cosa, con certidumbre científica, que el PACO es una droga autónoma. Esto es, el que vende o produce PACO toma la decisión comercial de producir y de vender PACO. Pudiendo hacer otra droga, decide hacer PACO. Hay un estudio que nosotros ordenamos a la Facultad de Ciencias Económicas que nos estableció que es más rentable hacer PACO que hacer cocaína. Tiene que ver con que los costos de elaboración son mucho más chicos, ahí se evitan la cadena de distribución porque se vende en los mismos lugares donde se produce, se paga a los chicos que mandan a vender PACO, se les paga con PACO. Es decir, hay un montón de condicionantes, digamos, de tipo económico que hacen que vender PACO sea más conveniente desde el punto de vista económico que hacer cocaína. Por otra parte, sacamos varios libros, publicamos incluso una guía en la que trabajó el doctor Damín como experto de toxicología, que tiene varios reconocimientos de varias legislaturas, tanto provinciales como locales en la Cava. Sacamos guías incluso que se repartieron en todas las villas para que todas las personas tengan un pequeño librito con todos los teléfonos, direcciones y hasta nombres de las personas que habría que eventualmente recurrir ante un problema de drogas. Por otra parte, el juego trabaja con una visión social desde las incautaciones. Hay muchos bienes que han sido incautados, bienes que se usaban para la venta de drogas, tanto autos como, por ejemplo, búnkers, que en otros lugares los búnkers se rompen con un valor simbólico. Nosotros los reconvertimos y se los fuimos dando a distintas instituciones que trabajan, que propenden a la lucha contra las drogas, tales como, por ejemplo, la ex Senareso. Se le hemos dado a las madres del PACO, a los curas villeros, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, a la Procuración General. Es decir, le hemos dado estos inmuebles ubicados en barrios vulnerables a instituciones que lo ponen en valor, pero con un valor simbólico. Se transforman en, por ejemplo, en Zoom, simplemente un lugar caliente para que los chicos los días de lluvia puedan ir a jugar, se transforman en bibliotecas, en lugares de juegos, en lugares de tratamiento para mujeres en situación de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajamos también con las madres del PACO y con los curas villeros, firmamos convenios con distintas instituciones. Esto es porque nosotros entendemos que cuando intentamos tratar, sobre todo a chicos de sectores vulnerables, obviamente el sistema judicial no tiene nada que hacer ahí, ¿sí? Es decir, es algo que claramente no es un tema jurídico ni judicial. En definitiva, si hay un chico que tiene una adicción, obviamente la respuesta no está en tribunales, la respuesta la dan los médicos. A nadie se le ocurriría meter preso a un adicto, por ejemplo, a un ludópata, o a un adicto al alcohol, un alcohólico, y sin embargo, bueno, en el caso de las drogas sí pasa. Ya me van coartando la posibilidad de seguir hablando. Entonces le decía que hemos firmado distintos convenios y con idea de darles una herramienta a todos estos jóvenes, estos chicos, para poder reinsertarse. Firmado convenios con un montón de instituciones, Secretaría de Deporte, un montón de organismos del Estado, algunos privados, los invitamos a sumarse al que quiera desde algún lado. Les voy a dar simplemente un ejemplo para que se entienda el concepto de cuál es nuestro trabajo. Nosotros firmamos un convenio con el gremio de panaderos. El gremio capacitó a un grupo de chicos que estaban recuperándose de la adicción al PACO,
y a través de microcréditos dados por el Ministerio de Justicia se crearon unas panaderías en los barrios donde ellos vivían, dándole valor al trabajo, dándole el sentido de dignidad que tiene que tener el trabajo. Ninguno de esos chicos volvieron a consumir. También firmamos convenios con el Ministerio de Educación, en el que se permitió una alfabetización rentada, esto es, se les da una plata para que los chicos puedan viajar, puedan comer, obligándolos a ir a estudiar. Hay un sistema de alfabetización que está funcionando. Todas estas ideas, que son por supuesto muchas más, son algunas ideas sueltas las que he presentado aquí, pretende poner sobre la mesa una discusión que nosotros tenemos pendiente como país, que es el establecimiento de una política pública. Es decir, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas de Estado. No hablamos de políticas de gobierno o de actos de gobierno, cualquiera fuere. Nosotros tenemos debates, nos debemos, un debate maduro, serio, con intervención de los expertos. Yo habría que preguntarle al doctor Damín cuántas veces lo invitaron al Congreso a discutir esto. Un debate integral, interdisciplinario, porque los actores son muchos. Estamos hablando de la policía, de los médicos, de los jueces. Hay un montón de actores, los familiares de las víctimas. Todos tenemos algo que decir, algo que aportar para establecer una política general que esté por encima del gobierno de turno, que esté por encima de la conveniencia electoral, personal o política del momento y que esté por encima de ello, superadora, que sea una política de Estado y que obligue a todos los gobiernos a seguir cumpliéndola. Obviamente, parte de esa política es lo que decía el doctor Damín, esto de las tareas de prevención. Por eso, en este sentido y en este tren de ideas, yo felicito a los organizadores por su compromiso social, su sensibilidad, a todos ustedes por estar aquí. Yo siempre digo que el tiempo que uno le dedica a algo es lo que le importa a ese algo. Algo que nos importa mucho, le dedicamos mucho tiempo, y si no, no tanto. Y ustedes están aquí pudiendo estar haciendo otra cosa, y yo lo valoro especialmente. Esto demuestra también el grado de compromiso de todos ustedes. Nosotros necesitamos, entonces, finalmente, una política pública en materia de drogas, de narcotráfico, de adicciones. Necesitamos un debate maduro, desideologizado, en el que no gritemos ni imputemos a nadie ser A o B, sino que cada uno pueda expresarse y establecer, como han hecho otros países, una política general para enfrentar esta problemática. Mientras nosotros no hagamos eso, todos los parches son precisamente eso. Cualquier decisión individual es simplemente un parche, es simplemente una respuesta insuficiente para una problemática que es naturalmente compleja. Si nosotros a una problemática de este tipo le damos soluciones parciales, la respuesta nunca llega, son simplemente meras presentaciones que no tienden a cambiar la problemática de fondo. Todo esto para que nosotros tengamos finalmente, y para eso nosotros trabajamos, y sé que ustedes también lo hacen, para tener una sociedad vivible para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ellos van a permanecer durante el día de hoy aquí, así que va a haber muchas preguntas, muchas consultas que la van a poder hacer en los coffee breaks. Vamos a utilizar 4 minutos. Hay un compendio de preguntas para el doctor Damín y otro para el doctor Torres. Empezamos por Carlos, si querés responder las consultas que te han hecho. Gracias, Diego. Bueno, hay unas cuantas preguntas dando vuelta. Una de ellas habla de qué pasa con las universidades. Bueno, las encuestas que tenemos, y desde la Fundación estamos ahora intentando hacer una nueva en otra universidad, vemos que los alumnos universitarios consumen mucha cantidad de sustancias, pero lo que más nos alarmó en el trabajo que hicimos hace 2 años fue la automedicación. El nivel de automedicación que tienen los estudiantes, y agravado en las facultades de medicina, estudiantes de medicina, aún más,
pero realmente es muy, muy grande y el consumo de marihuana es lo que se destaca claramente. En relación a las sintéticas, que también se preguntan, las sintéticas, como decíamos, vinieron para quedarse seguramente. Además están subestimadas, tienen un efecto muy particular. No hablamos hoy de ninguna sustancia, que es mi especialidad en realidad, pero las sustancias sintéticas tienen un tipo de efecto que hace que la gente sociabilice. Las sustancias sintéticas son para consumir en grupo, a diferencia de la cocaína, que normalmente la gente se aísla, la consume y se queda en su casa o se aísla, o en algunos casos que se consume incluso en momentos de trabajo, es una sustancia aisladora y de a uno. En cambio, las sintéticas son para consumir en grupo por este efecto que los médicos decimos entactógeno y empatógeno, hace que la gente quiera hablar con los otros, sociabilizar, y por eso el cuadro es